Era una tarde radiante de sábado cuando Marta y Alejandro celebraban su 10º aniversario de matrimonio. El jardín trasero de la casa estaba adornado con cintas de colores y arreglos florales, y el sonido de risas y conversaciones animadas resonaba en el ambiente. Marta apenas podía creer que ya habían pasado 10 años desde el día en que dijo el tan esperado sí al hombre de su vida. Al mirar a su alrededor, se sentía inmensamente agradecida por tener a su lado no solo al amor de su vida, sino también a todos sus amigos y familiares más queridos. Alejandro, con su sonrisa serena y sus ojos brillantes, envolvía a Marta en un abrazo apretado, depositando un suave beso en su frente. Parecía tan feliz como ella en ese momento, y Marta sintió su corazón llenarse de alegría y gratitud. Habían pasado por altibajos durante esa década juntos, pero su amor se había fortalecido con cada desafío que enfrentaron. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Marta y Alejandro lo hicieron juntos, rodeados de aplausos y felicitaciones. Todos brindaron por la unión de la pareja, deseándoles más años de felicidad y complicidad. Marta sentía su pecho rebosar de contento, sabiendo que ese era uno de los momentos más especiales de su vida. Fue entonces cuando, durante la celebración, el celular de Marta vibró con un mensaje anónimo que decía simplemente: «Tu marido tiene un secreto». Esas palabras la golpearon como un balde de agua fría, haciendo que su sonrisa se desvaneciera y su corazón comenzara a latir descompasadamente. Tratando de mantener la calma, Marta se alejó discretamente, fingiendo atender una llamada. Su mente empezó a trabajar furiosamente, intentando entender el significado de ese mensaje. ¿Será que Alejandro la estaba engañando? No, eso no podía ser verdad. Tenían un matrimonio tan fuerte y feliz. ¿O será que ella se había equivocado todo este tiempo? A medida que la fiesta continuaba, Marta ya no podía concentrarse. Observaba a Alejandro con cautela, buscando cualquier señal de culpa o nerviosismo en su semblante. Cuando él se apartó para atender una llamada, Marta aprovechó la oportunidad para revisar discretamente sus cosas, en busca de alguna pista que confirmara o desmintiera esa acusación anónima. Fue entonces cuando encontró, escondido en un cajón, un sobre con el nombre de una antigua novia de Alejandro. Su mano temblaba al abrir el sobre y descubrir una serie de cartas íntimas entre los dos. La revelación, en ese momento de celebración y felicidad, golpeó a Marta como un duro golpe en el pecho, dejándola sin reacción. Marta sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Cómo podría Alejandro, su compañero de tantos años, haber traicionado su confianza de esa manera? Ese debía ser un día de celebración, pero ahora todo parecía manchado por el descubrimiento de ese secreto. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Su mente giraba con una infinidad de preguntas y un torbellino de emociones que la ahogaban. Todo lo que podía pensar era en cómo su vida perfecta se había convertido en una mentira. Marta no podía dejar de temblar mientras miraba a Alejandro, con el dolor y la decepción grabados en su rostro. Después de la euforia de la fiesta, ahora todo parecía haber perdido su brillo, envuelto en una niebla de mentiras y traición. «¿Cómo pudiste hacerme esto, Alejandro?», dijo, con la voz quebrada por la emoción. 10 años de matrimonio, de construir una vida juntos, ¿todo una mentira? Alejandro, visiblemente aturdido, trató de explicarse. «Marta, puedo explicarlo. Esto sucedió hace mucho tiempo, antes de que nos conociéramos. Nunca quise hacerte daño». Pero sus palabras parecían vacías a los oídos de Marta. ¿Cómo podía él justificarse ante algo tan profundo y doloroso? La confianza que había depositado en él durante todos esos años parecía haberse hecho añicos. ¿Antes de conocernos? ¿Me estás diciendo que llevaste este secreto durante una década? ¿Cómo pudiste vivir con esa mentira? Marta sintió las lágrimas correr por su rostro, con el dolor en su pecho casi asfixiándola. Alejandro buscaba las palabras adecuadas, pero nada parecía poder calmar la tormenta de emociones que asolaba a su esposa. «Marta, por favor, créeme. Te amo, esta relación es lo más importante para mí. Eso quedó en el pasado, jamás quise lastimarte». Pero Marta ya no podía confiar en sus palabras.
Todas las imágenes de un matrimonio perfecto, de una vida construida juntos, parecían desvanecerse frente a sus ojos. ¿Cómo podría vivir con la certeza de que Alejandro la había traicionado, aunque fuera en el pasado? Esa herida sería imposible de cicatrizar. No sé si puedo creer en ti, Alejandro. Todo lo que pensaba que teníamos. Todo parece una mentira ahora. Marta respiró hondo, sintiendo su corazón romperse en pedazos. Necesito tiempo para pensar. Sin decir nada más, Marta se dio la vuelta y dejó el jardín, dejando a Alejandro solo con su dolor y sus arrepentimientos. En ese momento, no sabía si tendría fuerzas para perdonar esa traición o si podría reconstruir la confianza que ambos habían construido a lo largo de los años. Todo lo que sentía era un vacío profundo, donde antes residía la certeza de un amor inquebrantable. Después de la intensa confrontación con Alejandro, Marta sabía que necesitaba alejarse por un tiempo para poder procesar todo lo que había descubierto. Su mente aún giraba con la revelación de la traición de su esposo, y no se sentía capaz de seguir compartiendo el mismo espacio con él en ese momento. Decidida, Marta reunió algunas de sus cosas y se mudó temporalmente a la casa de su mejor amiga, Fernanda. Al llegar allí, rompió en un llanto incontrolable, toda la tristeza y la decepción finalmente desbordándose. Fernanda la envolvió en un abrazo apretado, ofreciéndole su hombro amigo para que Marta se apoyara. No sé qué hacer, Fernanda. ¿Cómo puedo volver a confiar en él después de esto? Toda mi vida con Alejandro parece haber sido una mentira, desahogó Marta, con la voz quebrada por la angustia. Fernanda acarició el cabello de su amiga con cariño, intentando consolarla de la mejor manera posible. Necesitas tiempo, Marta. No tomes ninguna decisión precipitada ahora. Enfócate en cuidarte y en procesar todo esto. Marta asintió en silencio, sabiendo que Fernanda tenía razón. Necesitaba alejarse, reflexionar sobre qué hacer. Su matrimonio, ese que tanto valoraba y creía sólido, parecía haberse derrumbado ante sus ojos. Y lidiar con esa realidad era una tarea ardua y dolorosa. Mientras tanto, Alejandro se quedó solo en la casa, consumido por el remordimiento y la culpa. No podía dejar de pensar en la mirada de dolor y decepción que había visto en el rostro de Marta. Su corazón pesaba con la conciencia del error que había cometido al cargar ese secreto durante tanto tiempo. Sentado en el sofá, Alejandro se cubría la cabeza con las manos, intentando encontrar las palabras correctas para redimirse. Sabía que tenía que luchar para recuperar la confianza de Marta, pero no tenía idea de cómo hacerlo. El silencio que reinaba en su casa era ensordecedor, recordándole a cada momento la ausencia de su esposa. Pasaron días en esa rutina de soledad y reflexión. Marta, refugiada en la casa de Fernanda, buscaba entender sus propios sentimientos, oscilando entre el rencor y la voluntad de perdonar. Alejandro, por su parte, no conseguía encontrar descanso, angustiado por la posibilidad de perder a la mujer que amaba. La casa parecía extrañamente vacía y silenciosa sin la presencia de Marta. Alejandro sentía su ausencia en cada rincón, a cada segundo del día. Ese silencio ensordecedor lo atormentaba, recordándole constantemente el error que había cometido y el abismo que se había abierto entre ellos. Decidido a reconquistar a su esposa, Alejandro comenzó a enviarle cartas y mensajes, expresando su profundo dolor y arrepentimiento. Marta, mi amor, sé que no tengo excusas por lo que hice. Llevé este secreto durante años, y eso fue un gran error. Tú eres la persona más importante de mi vida, y no puedo soportar la idea de haberte lastimado de esta manera. Por favor, dame una oportunidad para redimirme. Inicialmente, Marta ignoraba esos llamados, todavía demasiado herida y confundida como para procesar todo lo que había ocurrido. Se sentía traicionada en su confianza, y el dolor de la revelación aún era muy reciente. Sin embargo, poco a poco, las palabras de Alejandro comenzaron a tocar su corazón. Se daba cuenta de que, a pesar del profundo dolor, aún sentía amor por él, un amor que había sido cultivado a lo largo de una década de matrimonio. Y esa percepción la ponía en un dilema angustiante. ¿Cómo puedo volver a confiar en él?, se preguntaba Marta,
mientras leía y releía las cartas de Alejandro. Esa traición siempre estará entre nosotros, manchando todo lo que tuvimos. Pero, al mismo tiempo, no podía negar los sentimientos que aún albergaba por su esposo. ¿Sería capaz de superar esa herida y reconstruir lo que tenían, o ese secreto acabaría destruyendo todo para siempre? En una noche tranquila, Marta finalmente decidió responder a una de las cartas de Alejandro. Con el corazón pesado, pero sintiendo la necesidad de expresar sus propios sentimientos, escribió: Alejandro, he leído tus cartas y siento tu dolor, pero también siento el mío. No sé si soy capaz de superar esto. Todo lo que creíamos tener, parece ahora una ilusión rota por un secreto que nunca debió existir. Pero, a pesar de todo, no puedo negar lo que siento por ti. Necesito tiempo. Tiempo para sanar, para entender si puedo perdonarte y si podemos encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Al recibir esa carta, Alejandro sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque Marta no había cerrado todas las puertas, pero miedo porque sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Ahora, más que nunca, estaba decidido a luchar por su matrimonio, esperando que, con el tiempo, pudieran sanar juntos y reconstruir lo que alguna vez tuvieron.